Estás parado a la orilla de un lago que no debería ser tan hermoso. El mar de Galilea no es un mar, es un lago de agua dulce, de 13 millas de largo y 8 millas de ancho, situado a 680 pies bajo el nivel del mar, en una cuenca de roca volcánica y tierra oscura y fértil. Al amanecer, antes de que sople el viento del sur, la superficie está completamente en calma. Un espejo del cielo pálido. Las colinas de la orilla oriental se reflejan perfectamente en el agua. Los barcos de pesca ya zarpan. Sus siluetas oscuras se mueven lentamente en la luz gris antes del amanecer. El aire huele a agua y pescado, y al característico olor mineral de la roca basáltica que se calienta con el primer calor del día. En la costa occidental, un pequeño pueblo. Tráelo. No te detendrías aquí si no supieras lo que es. No es Jerusalén. No es Cesarea con su puerto romano y sus columnatas de mármol. Ni siquiera es Cafarnaúm, la ciudad más grande de la orilla norte del lago, donde se sientan los recaudadores de impuestos, y la sinagoga es lo suficientemente grande como para albergar a toda la comunidad. Magdala es una ciudad trabajadora, un centro de procesamiento de pescado en la orilla occidental, cuya economía se basa enteramente en lo que produce el lago y en cómo se puede procesar antes de que se eche a perder. El olor de la ciudad te revela su actividad incluso antes de ver un solo edificio. Sal, pasta de pescado fermentada y el humo de los hornos de curado que arden desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Aquí es donde ella nació. Su nombre en arameo es Miriam, el mismo que el de la hermana de Moisés y el de la madre de Jesús. En griego, María. La llamamos María Magdalena, la mujer cuyo nombre aparece en los evangelios más veces que el de cualquier otra figura femenina, con la excepción de la madre de Jesús, la mujer presente en la cruz, en el entierro y en la tumba vacía, el primer ser humano en ver a Jesús resucitado, la primera persona enviada para anunciarlo. Antes de todo eso, era una mujer de un pueblo pesquero situado en la orilla occidental de un lago de Galilea, que vivía una vida que los evangelios describen solo en los términos más breves y concisos, y que 2000 años de malas interpretaciones han sepultado casi por completo bajo capas de invención que no tienen nada que ver con lo que realmente dice el texto. Para comprender quién era ella cuando conoció a Jesús, hay que entender quién era Magdala, y cómo era realmente la vida de una mujer judía en Galilea en el siglo I, y qué significaban los 7 demonios que Jesús expulsó de ella en el contexto médico y social del mundo antiguo. Nada de esto es lo que la mayoría de la gente piensa. Magdala, en el año 28 después de Cristo, era una ciudad próspera para los estándares de la costa del lago Galileo. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en 2009 han revelado una sinagoga del siglo I en Magdala, una de las más antiguas jamás encontradas en Israel, anterior a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el centro de la sinagoga, los arqueólogos hallaron una piedra tallada en sus 4 caras con iconografía del templo, una menorá, columnas, un arco, tan detallada y significativa que ahora se la conoce como la Piedra de Magdala y se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo. Es casi seguro que la piedra fue tallada por alguien que había estado en Jerusalén y había visto el templo personalmente. Representa una comunidad con la riqueza y la devoción religiosa necesarias para encargar una obra extraordinaria para su lugar de culto. Magdala también contaba con un hipódromo, un estadio de estilo romano para carreras de cuadrigas y una calle con columnatas. La ciudad se ubicaba en una importante ruta que conectaba la región de Galilea con el resto del Mediterráneo. Su industria de salazón de pescado era tan importante que el nombre griego de la ciudad, Tarichaeae, significa simplemente el lugar donde se sala el pescado. Josefo, el historiador del siglo I, fortificó Magdala durante la revuelta judía contra Roma en el año 66 después de Cristo y la describe como una ciudad importante con una flota de barcos pesqueros lo suficientemente grande como para tener relevancia militar. Esto no es un lugar aislado. Es una comunidad conectada, comercialmente activa y profundamente religiosa. Una mujer nacida aquí en la generación anterior a Jesús habría crecido en un hogar económicamente integrado al mundo exterior, que asistía a una sinagoga con imágenes del templo talladas en piedra
y que se entendía a sí misma como parte de una tradición viva con raíces profundas y una práctica activa. Su apellido, o su nombre de identificación, es simplemente Magdala, el pueblo. Así se identificaba en el mundo antiguo a las personas sin un esposo o padre cuyo nombre pudiera identificarse. Ella es María Magdalena, no María, o hija de alguien, no María, esposa de alguien, simplemente María, de aquel lugar a orillas del lago. El texto no aclara si esto refleja la temprana muerte de su padre, una inusual prominencia personal en el pueblo que hacía que su propio nombre fuera suficiente para identificarla, o alguna otra razón completamente distinta. Lo que dice, en un solo versículo del capítulo 8 de Lucas, es que Jesús la había expulsado de 7 demonios, y que después ella estuvo entre las mujeres que viajaban con Jesús y sus discípulos, y sostenían el ministerio con sus propios recursos. Con sus propios recursos. Ella tenía dinero. Dinero propio. En la Galilea del siglo I, las mujeres no solían controlar recursos financieros independientes a menos que fueran viudas que hubieran heredado o mujeres con una posición comercial destacada. Esta frase no es casual. Sitúa a María Magdalena en una categoría económica específica, una mujer con recursos que viajaba de forma independiente y tomaba decisiones financieras sin la intervención de un hombre. Los 7 demonios. Esta es la frase que ha moldeado y distorsionado la comprensión popular de María Magdalena durante 2000 años, y requiere una atención cuidadosa, porque casi todo lo que se ha dicho sobre ella en la cultura popular es erróneo. En la concepción judía y grecorromana del siglo I, la enfermedad, en particular la mental, la neurológica y las que alteraban la personalidad o el comportamiento, se atribuía a la influencia demoníaca. Esto no era superstición en el sentido estricto, era el marco explicativo disponible para quienes carecían de conocimientos de neurología, de categorías diagnósticas para la epilepsia, el trastorno bipolar, o la esquizofrenia o la depresión grave, y de un lenguaje para los estados disociativos o las respuestas traumáticas. Cuando una persona se comportaba de maneras que parecían estar fuera de su control, cuando su cuerpo o su mente hacían cosas que no podía detener ni explicar, el lenguaje del mundo antiguo lo describía como posesión, una fuerza externa que actuaba a través de la persona contra su voluntad. El Evangelio de Lucas, escrito por un médico, utiliza este lenguaje con precisión y coherencia. Distingue entre diferentes tipos de enfermedad y distintos tipos de lo que él llama posesión demoníaca. En el mismo versículo que menciona a María Magdalena, señala a otras mujeres que habían sido sanadas de diversas enfermedades. Los 7 demonios expulsados de María se enumeran junto con las curaciones físicas. Eran dolencias que ella padecía, que Jesús trató y de las que quedó libre. En la numerología semítica antigua, el 7 no siempre significa un conteo literal. 7 significa completo, total, la plenitud de algo. 7 demonios significa que estaba completamente afligida. Cualquiera que fuera la condición, la dominaba por completo. La palabra griega de la que traducimos demonios conlleva el sentido de algo que controla o impulsa. Estaba completamente dominada por algo que no podía controlar. El texto no especifica qué era exactamente. Se ha interpretado como enfermedad mental, enfermedad física, opresión espiritual en un sentido más literal, o una combinación de ambas. Los académicos que han dedicado su carrera a esta cuestión no se ponen de acuerdo, lo cual resulta revelador. El texto no proporciona suficiente información para llegar a una conclusión definitiva, lo que significa que la certeza con la que la cultura popular la ha diagnosticado dice más de la cultura popular que del propio texto. Lo que el texto deja claro es esto. Antes de conocer a Jesús, era una mujer dominada por algo que la estaba destruyendo. Y después de conocer a Jesús, ya no lo era. Para comprender cómo era su vida antes de ese encuentro, hay que entender lo que significaba ser mujer en esa situación en una ciudad galilea del siglo I. En la estructura social del judaísmo antiguo, el estatus de la mujer estaba ligado a su parentesco, a su padre antes del matrimonio y a su marido después. No carecía de propiedades en el sentido legal. Las mujeres podían poseer bienes, u heredar bajo ciertas condiciones y realizar transacciones comerciales. Sin embargo, su posición social, su honor y su prestigio en la comunidad
estaban mediados por los hombres a cuya familia pertenecía. Una mujer visiblemente afectada, con algo que le provocaba un comportamiento inusual, que la hacía impredecible, aterradora o extraña, que la situaba fuera de los límites del funcionamiento social normal, era una mujer en serios problemas. No podía cumplir el rol que se esperaba de ella. No podía ser una esposa o hija responsable. No podía mantener la pureza ritual necesaria para participar plenamente en la vida religiosa de la comunidad. La condición que la impulsaba también la aislaba, según la lógica social de su mundo. Cada episodio, cada manifestación de lo que la afligía, y era un muro que se levantaba entre ella y la comunidad en la que había nacido. En Magdala, una ciudad próspera situada en una concurrida carretera lacustre, habría sido conocida. Las ciudades de la orilla Galilea no eran grandes. La situación de cada uno era visible. Una mujer con su condición no habría sido invisible. Habría sido simplemente la mujer con la condición, identificada por ella, limitada por ella, y toda su identidad reducida, en la percepción de la comunidad, al único hecho de su aflicción. Desconocemos cuánto tiempo vivió así. Los evangelios no especifican el tiempo que pasó en esa condición antes de conocer a Jesús. Podrían haber sido meses, años, o incluso toda su vida recordada. Las condiciones que se manifiestan en la infancia o la adolescencia temprana habrían moldeado cada recuerdo que tenía de sí misma, pues habrían sido el entorno en el que se desenvolvía, la única versión de su propia experiencia que conocía. Lo que sabemos es que, en el mundo antiguo, las personas en su condición no se recuperaban. No había tratamiento, no había medicina. En el mejor de los casos, solo se les trataba. Familiares que la vigilaban, la tolerancia de la comunidad que podía o no mantenerse, y rituales religiosos que ofrecían un alivio parcial y luego dejaban de funcionar. La enfermedad era crónica, el pronóstico era permanente, iba a vivir así hasta su muerte. La industria pesquera de Magdala funcionaba con un ritmo específico en torno al cual toda la ciudad organizaba su vida. Los pescadores salían de noche, una tradición documentada a lo largo de siglos de pesca en Galilea, y ya que los peces se desplazan hacia la superficie en la oscuridad, y las redes tendidas de noche se llenan, a diferencia de las tendidas de día. Los barcos salían antes de medianoche y regresaban antes del amanecer, cargados de tilapia, sardinas y los pequeños bagres que también abundaban en el lago. El pescado debía procesarse de inmediato. Salazón, encurtido, secado. Todo comenzaba en los muelles al llegar los barcos, antes de que el sol subiera lo suficiente como para acelerar su deterioro. Las mujeres de Magdala trabajaban en esta industria. Esto no es una suposición. El registro arqueológico de yacimientos de procesamiento de pescado en Magdala incluye instalaciones lo suficientemente grandes como para requerir una cantidad considerable de mano de obra, y en la economía doméstica de la época, el trabajo femenino en el procesamiento de alimentos era habitual y esencial. El olor a pasta de pescado fermentada, el garum, el condimento que pasó de la producción galilea a las mesas de todo el Imperio Romano, no era un simple telón de fondo de la vida en Magdala. Era el rasgo sensorial que definía el lugar. María Magdalena creció en este ambiente. El olor del lago por la noche, el sonido de las redes al ser recogidas, la actividad matutina en los muelles, el mundo social particular de un pueblo que vivía de su trabajo y de su acceso a un lago de agua dulce en una tierra árida. Sabía lo que era trabajar, sabía lo que era el cansancio, ese cansancio específico que produce el trabajo físico, ese cansancio que se instala en los músculos y permanece ahí, que duerme y despierta contigo. Ella también conocía la sinagoga. La piedra de Magdala, hallada en la sinagoga que construyó su comunidad y a la que casi con toda seguridad asistía, tiene tallada la menorá del templo, lo que significa que quien la talló había visto el templo de Jerusalén. La peregrinación de Pascua a Jerusalén era una práctica común entre las familias judías observantes de toda Galilea. 3 veces al año, los caminos que conectaban las ciudades galileas con Jerusalén se llenaban de peregrinos. Ella habría realizado este viaje. Habría visto los atrios del templo, escuchado las oraciones y contemplado el humo del sacrificio elevándose sobre la ciudad. Ella era una mujer de fe antes de ser una mujer necesitada. La fe era lo primero. La enfermedad no la borró.
Tal vez la intensificó, que del mismo modo que el sufrimiento intensifica el deseo de ser rescatado en quienes creen que el rescate es posible. La carretera que une Magdala con Cafarnaúm tiene 4 millas de longitud y discurre a lo largo de la orilla norte del lago. En el año 28 después de Cristo, un hombre de Nazaret llamado Jesús llegó a Cafarnaúm y comenzó a enseñar en la sinagoga. La noticia se extendió rápidamente, de persona a persona, como suele ocurrir en las pequeñas comunidades conectadas por caminos lacustres, relaciones de pesca y redes familiares, llegando a Magdala probablemente a los pocos días de su primera aparición en la región. Los relatos son precisos. Él sana, no en el sentido vago de brindar consuelo o realizar rituales. Él sana. Los ciegos ven, los cojos caminan, personas con dolencias crónicas se curan. Desconocemos si María escuchó estos rumores y lo buscó. Desconocemos si se topó con él por casualidad, entre la multitud, en un camino. Desconocemos si alguien que la amaba la llevó ante él como último recurso, como hacían los familiares desesperados con sus parientes enfermos ante cada maestro y curandero que pasaba por la región, con la esperanza de que éste fuera diferente. Lo que sabemos es que, en algún momento de la costa norte del mar de Galilea, durante los años del ministerio de Jesús en Galilea, María Magdalena se encontró con Jesús, y ese encuentro cambió todo lo que había definido su vida hasta ese momento. Lucas lo relata en una sola frase. Él había expulsado 7 demonios de ella. Tiempo pasado. Ya lo había hecho cuando Lucas la presenta en el capítulo 8. El encuentro en sí no se describe. No hay escena. No hay diálogo. No se conserva ningún momento dramático en el texto. Solo el hecho del resultado. Ella había sido una cosa. Ahora era otra. En los evangelios, el antes y el después de su vida están separados por menos de una línea de texto. Lo que se encuentra a ambos lados de esa línea lo es todo. Lo que cambió no fue simplemente la ausencia de la afección. Esta es la parte de la historia que se pierde al centrarse en los demonios. Cuando aquello que te definía desaparece, ya no eres simplemente la persona que eras antes, porque esa persona puede que no exista en ningún recuerdo accesible. Si su condición la había acompañado durante años, posiblemente durante la mayor parte de su vida consciente, entonces su desaparición no fue una restauración, sino una creación. No estaba volviendo a una versión anterior de sí misma, sino convirtiéndose en alguien que nunca había sido. Se trata de un tipo específico de libertad, que también implica un tipo específico de desorientación. ¿Quién eres cuando aquello que te consumía desaparece? ¿Qué haces con tus manos cuando ya no tienes que ocuparte de lo que solían hacer? ¿Cómo te desenvuelves en una comunidad que te conocía de una manera, cuando ahora eres de otra? La gente de Magdala tenía una categoría para ella antes. Ya no la tenían después. Ella dejó a Magdala. Las mujeres que siguieron a Jesús en su ministerio en Galilea, Lucas menciona primero a María Magdalena, lo que, según las convenciones de la literatura antigua, indica primacía, la primera entre ellas en cierto sentido. Viajaron con el grupo. Dejaron sus pueblos. Recorrieron los caminos de Galilea, luego de Judea y finalmente a Jerusalén. Utilizaron sus propios recursos económicos para apoyar el ministerio. No eran figuras secundarias. Estaban presentes, eran constantes y esenciales para el funcionamiento diario de un movimiento itinerante. Para María Magdalena, esta decisión, abandonar el lago, el pueblo pesquero y la comunidad que conocía su nombre, marcado por la desgracia, no fue algo trivial. Fue la decisión de una mujer a quien se le había devuelto la vida y que había decidido vivirla de una manera específica, siguiendo a una persona concreta, por razones que, al parecer, le resultaron suficientes para sostenerla a lo largo de todo lo que vino después. Ella estaba allí cuando él alimentó a 5.000 personas en una ladera. Ella estaba allí cuando él entró en Jerusalén y la multitud lo aclamó rey. Ella estaba allí cuando lo arrestaron y los discípulos se dispersaron. Pues ella estaba allí, junto a la cruz, de pie, no a distancia, según Juan, sino lo suficientemente cerca como para que le hablaran, lo suficientemente cerca como para que Jesús, desde la cruz, pudiera ver su rostro. Ella estuvo presente en el entierro, observando dónde colocaban el cuerpo, fijándose en la ubicación de la tumba, en la creciente oscuridad, antes de que el sabbat obligara a todos a detenerse.
Llegó antes del amanecer del primer día de la semana, caminando hacia la tumba con especias en las manos, en la oscuridad, sin saber quién movería la piedra y yendo de todos modos. 2000 años de tradición han convertido a María Magdalena en algo que los evangelios no respaldan. La identificación de María Magdalena como prostituta carece de fundamento bíblico. Ninguno. No aparece en ninguno de los 4 evangelios. Fue una confusión introducida en un sermón del Papa Gregorio, primero en el año 591 después de Cristo, en el que fusionó a 3 mujeres distintas: María Magdalena, la pecadora anónima de Lucas 7 que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, y María de Betania, hermana de Lázaro, en una sola figura compuesta. Esta confusión tenía motivaciones teológicas y carecía de justificación textual. La Iglesia Católica la revocó formalmente en 1969. La Iglesia Ortodoxa Oriental nunca la aceptó. La erudición protestante la rechazó durante siglos. Los 7 demonios no eran una metáfora del pecado sexual, sino una enfermedad. En el mundo antiguo no existía una categoría que permitiera separar lo espiritual de lo físico y lo neurológico. El lenguaje explicativo era uniforme. Sin embargo, los relatos evangélicos de exorcismos describen consistentemente afecciones que la medicina moderna clasificaría como neurológicas o psiquiátricas. Los tratamientos que Jesús aplica, hablar, dar órdenes, su presencia física, concuerdan con lo que ahora entendemos sobre el papel de la autoridad y la relación en ciertos tipos de crisis psicológicas. Nada de esto resta valor a lo que describen los textos, sino que lo contextualiza. El Evangelio de María, un texto gnóstico del siglo II, presenta a María Magdalena como receptora de enseñanzas especiales de Jesús y como líder entre los discípulos. Un texto que refleja más los debates teológicos del siglo II que la realidad histórica del siglo I. El Código da Vinci y sus derivados construyeron toda una mitología sobre la tradición gnóstica. Dicha mitología no guarda casi ninguna relación con la mujer que Lucas describe en el capítulo 8, la mujer de un pueblo lacustre que, tras ser liberada de una terrible enfermedad, decidió dedicar el resto de su vida a seguir al hombre que la liberó. La verdadera María Magdalena es más interesante que cualquiera de los inventos. Es una mujer con recursos e independencia en una cultura que limitaba ambas. Es una mujer que experimentó la transformación más completa que un ser humano puede experimentar. No una mejora, ni una recuperación, sino la eliminación de algo que había definido toda su existencia. Es una mujer que eligió, con pleno conocimiento de causa, unirse a un movimiento que culminó en una cruz, y que no se retiró cuando terminó allí. Es una mujer que regresó a la tumba antes del amanecer con especias en las manos, porque no sabía qué más hacer con el dolor, sino seguir sirviendo. Y ella es la mujer que, en un jardín junto a una tumba vacía, oyó una voz familiar que decía su nombre, y se volvió, y reconoció a la persona viva en la voz de aquella a quien había venido a ungir como muerta. Hay un detalle en el relato de Juan sobre la mañana de la resurrección, que la mayoría de la gente pasa por alto sin detenerse. Cuando María Magdalena ve a Jesús por primera vez en el jardín, no lo reconoce. Piensa que es el jardinero. Le pregunta: «Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo». Se ofrece a cargar el cuerpo ella misma. Una mujer, sola, al amanecer, ofreciéndose a llevar físicamente el cuerpo de un muerto a donde sea necesario. Esto no es una metáfora. Así es ella. En esto se convirtió después de la ciudad del lago, los 7 demonios y 3 años de peregrinación. Cuando hay una tarea que realizar, ella la realiza. Cuando hay un cuerpo que cargar, ella lo carga. Entonces dice su nombre. Una palabra. Miriam. Su nombre real, en arameo, la lengua que ambos hablaban desde pequeños. No el título, ni el lugar de origen, ni el carácter compuesto inventado por la tradición posterior. Su nombre. El nombre que le dieron sus padres. El nombre que existía antes de la enfermedad, que perduró a través de ella y que le permitió salir adelante. Ella se da la vuelta. Responde con una sola palabra. Maestra. La mujer de Magdala que creció con el olor del lago, el sonido de las redes y el humo de los hornos de secado de pescado, aunque había sido consumida por algo que no podía nombrar ni controlar, que oyó, un día,
que un curandero había llegado a la orilla norte y cuya vida se dividió allí en un antes y un después, que se alejó del único lugar que había conocido y pasó 3 años en el camino siguiendo a alguien que creía que valía la pena seguir, que se detuvo ante una cruz cuando estar allí le costó algo real, que regresó a una tumba sellada antes del amanecer porque no sabía cómo detenerse. Esa mujer oye su nombre en un jardín y reconoce la voz y todo el peso de 3 años. Una cruz y 2 días de dolor sellado se disipa en un solo instante y pronuncia la única palabra que tiene. Maestro, está vivo, está aquí. Primero dijo su nombre. Hay una razón por la que los evangelios la mencionan como la primera testigo. Hay una razón por la que registran su nombre cada vez que narran su resurrección. No es casualidad ni sentimentalismo. Es el testimonio de una mujer en particular, cuya historia la convirtió en la persona idónea para estar en aquel jardín en aquel momento. Se había perdido por completo. Se había encontrado por completo. Había seguido fielmente hasta el peor final posible. Y al otro lado del peor final posible, en un jardín antes del amanecer, el primer sonido del nuevo mundo fue su nombre en una voz que conocía. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.